Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. Si es un títere, ya ese sí lo puede mover. Pero como ya Ferrari se dio cuenta, le dijo, en un momentito, el que manda soy yo aquí en esta fiesta. A mí me han tenido como director deportivo y el señor Oblitas no ha dejado ningún aporte, nada a la selección, la hoja vacía. Nadie habla de él, porque hay periodistas que como son CPP de Oblitas y no lo dicen y que ya los pronto lo voy a hacer por Dios. Cuando uno los desenmascara, salen así. Y yo, que ya me enteré de esta sociedad que hay, por eso digo, por eso yo decía, no le pegan a Ibáñez. Que no te has enterado. Bueno, el último enterarme, qué raro. Y lo último, el señor Itapia, ¿qué tiene que hablar? O sea que él es jugador, él no tiene que opinar nada. Oye, ha quedado último, papá. Lengua atrás, pero diga, alano, tu lengua. Pero sí, pero has quedado último en la tabla, no jodas. Pronto voy a sacar todas las. Por digo, hermano, prefiero ser, pero no. Y ojo, vas a demostrar que me pagas. Vas a demostrar. Así es, gente, como lo acaban de ver, y es que el día de hoy se acaba de filtrar una información que ha sorprendido a todos. Estamos hablando de que los jugadores históricos de la selección peruana de fútbol fueron a encarar a Manuel Barreto. ¿Y por qué pasó todo esto? Porque en este caso Manuel Barreto los borró de la selección definitivamente, algo que obviamente no le gustó a los jugadores históricos, y por esta razón fueron hasta la Videna para encararlo y decirle por qué no los han convocado, por qué no están en la lista. A ver, les voy a explicar por qué pasa todo esto y qué realmente es lo que ocurre, porque esta razón de querer tener tanta intención de estar en la selección peruana de fútbol si ya pasó su tiempo. Bien, en primer lugar hay que entender algo importante, que los jugadores no están en la selección solamente porque quieren representar a un país. Ya nos hemos dado cuenta y nos hemos enterado mediante otras informaciones que esto no es solamente así, sino que hay un beneficio de por medio que aquí se tiene que hablar y mencionar. Bueno, en este caso estaríamos hablando de las entradas de la selección peruana de fútbol. ¿Y en qué sentido? Pues aquí hay un detalle que muchos no conversan y que de hecho muchos ocultan. En este caso, en primer lugar, tenemos que entender algo. Agustín Lozano ha sido denunciado por la FIFA de que ha sido un revendedor de entradas, y teniendo esto en cuenta podemos diferir y también tomar en cuenta la situación. Las entradas de la selección peruana de fútbol son una de las más caras de Sudamérica. ¿Y por qué razón son caras? Porque tenemos en cuenta de que la reventa siempre va a ser mucho más cara. Entonces, si suben los precios originales, quiere decir que la reventa sería muchísimo más cara. Y tomando esto en cuenta, teniendo esta información detallada y teniendo esta información desde un principio, podemos saber que estos precios han sido manipulados con la única intención de que la reventa obviamente sea mucho más cara. Entonces, ya teniendo esta información, ya confirmando todos estos datos, podemos sacar una conclusión. Esto existe y hay una mafia de por medio que obviamente toman ciertas atribuciones a lo que realmente existe, a lo que realmente uno desea o uno quiere. Entonces, teniendo esta situación en cuenta, podemos interferir lo principal, que en este caso tenemos a los jugadores que prácticamente están asociados con Agustín Lozano y que están mencionando que necesitan, ¿no?, de los servicios de Agustín Lozano para poder hacer esto realidad, porque muchos de los jugadores nuevos que han estado en la selección peruana de fútbol se enteraron y se dieron cuenta de que prácticamente tenían que pagar para estar en la selección peruana de fútbol, algo que a ellos no les pareció, algo que a ellos obviamente les pareció una tontería, porque tenían que pagar una prácticamente membresía para estar en la selección peruana de fútbol, algo ilógico. Imaginemos que tú eres nuevo en la selección peruana de fútbol y los históricos reciben no 5 entradas ni 10 como en cualquier otra selección, sino reciben 40 entradas. A ver, pónganse a pensar que un jugador histórico reciba 40 entradas. ¿Va a llevar a 40 amigos? No. Tenemos en cuenta de que aquí hay algo más. Obviamente ellos jamás se pondrían a vender este tipo de cosas, pero sí podría venderlo alguien que está relacionado en el negocio. Entonces ya podemos entender de qué gira todo esto y por qué hay tanto interés, porque realmente hay un movimiento económico que obviamente afecta, ¿no?,
porque nadie lo hace gratis. Entonces, teniendo en cuenta que los jugadores históricos tienen muchas entradas, cuando llega un nuevo jugador a la selección peruana de fútbol, los históricos le decían, si te dan 5 entradas o te dan 4, me vas a dar 1. Si te dan 10 entradas, me vas a dar 3. Y esto es algo que no le gustó a muchos de los jugadores históricos de la selección peruana de fútbol. Y es por ello que ha existido un grupo que se ha dividido dentro de la selección. Entonces el vestuario estaba roto. ¿Y esto realmente estuvo desde hace mucho tiempo cuando Gareca había pasado? No. Realmente cuando Gareca estaba, esto no pasaba porque Gareca tenía el control del vestuario, Gareca sabía y era una autoridad que obviamente se tiene que hablar y repetir y tener en cuenta. La autoridad siempre tiene que estar dentro de la selección como el entrenador, pero cuando salió el entrenador, que es Ricardo Gareca, obviamente Agustín Lozano logró convencer a los jugadores de que le hagan caso. Entonces aquí podemos ver que pudo comprar a los jugadores históricos, sabía que tenía a los jugadores más representativos de la selección peruana de fútbol para que a él no lo saquen, y por esta razón él pueda estar tomando en cuenta las decisiones que se le da la gana, y esa es la decisión que prácticamente ha valorado la selección peruana de fútbol, que nos ha traído malos resultados en los últimos años porque simplemente se están tomando este tipo de decisiones que son egoístas para poder ver un beneficio propio más no un beneficio común dentro de la selección. Entonces, teniendo todo esto en cuenta y ya sabiendo esta información, podemos entender por qué han ido a encarar a Manuel Barreto, jugadores que ya pasaron su tiempo en la selección peruana de fútbol y que dijeron en algún momento que ya se iban a retirar. Pues no, simplemente no les interesó, que solamente quieren estar dentro de la selección peruana de fútbol porque les afecta su economía al momento de salirse. Entonces aquí vemos algo más allá de lo evidente, y muchos obviamente no estaban informados porque no sabían la situación que estuvo afectando dentro de la selección peruana de fútbol, pero ahora ya lo saben. Y esta es la razón principal por la que Manuel Barreto obviamente el día de hoy recibió una visita inesperada, y que muchos de hecho estuvieron sorprendidos porque nadie esperaba que esto se haga realidad, que estos jugadores puedan llegar a estas instancias de poder ir a reclamarle al entrenador Manuel Barreto que lo convoquen, o que simplemente no. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué Manuel Barreto haría esto y por qué lo pondría Agustín Lozano si prácticamente le está perjudicando su economía? Bueno, aquí hay un detalle principal. El hecho de que Gian Ferrari haya llegado a la selección peruana de fútbol no quiere decir de que Lozano esté contento. No, en realidad aquí hay un detalle importante, pues el directorio, que obviamente ya está en contra de Agustín Lozano, es el encargado de poner a Gian Ferrari, porque sabe que Agustín Lozano en cualquier momento puede salir de la selección peruana de fútbol, y es por esta razón de que necesitan a alguien que pueda cumplir la función y que lo haga bien, porque ya no están muy de acuerdo con las decisiones de Agustín Lozano, porque han visto de que económicamente Agustín Lozano ya no es viable. O sea, obviamente el directorio es responsable de todos los hechos criminales que se han hablado y todos los puntos importantes que se han tomado en cuenta. Nadie los está sacando del problema, porque ellos también son parte del problema. Pero el detalle está en que ya se aburrieron de prácticamente lo que estaba haciendo Agustín Lozano, porque ha sido muy ambicioso y le ha traído más problemas a la selección, problemas que obviamente ellos ya no pueden manejar y que quieren sí o sí desviar, que quieren cambiar, quieren ya buscar un nuevo rumbo, porque quieren volver a la empresa rentable para así poder nuevamente más adelante poder sacarle una mayor retribución económica. Entonces ya podemos entender a dónde va todo esto y cuál es el principal motivo de que haya llegado un nuevo prácticamente gestor a la selección peruana de fútbol. Pues la intención es simple, prácticamente Agustín Lozano está con las piernas afuera y que en cualquier momento podría salir de la selección. Me gustaría saber tu opinión sobre todo esto. No olvides suscribirte, like a este video, que traemos contenido todos los días.